Asesino en casa o durmiendo con el enemigo, ¿no? Podría ser el otro título. Paulo Cablan, Beatriz Golver, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, Beatriz seguramente va a explicar los motivos, qué es lo que ocurre, porque obviamente lo que vamos a contar es lo que está sucediendo. El tema es la explicación. Si bien los números todavía están lejos de España, que es el país que tiene mayor casos de violencia, también debemos tener en cuenta algo que se ve en la justicia, que se ve en la policía, que hay una cultura de no denunciar lo que se consideran hechos menores también. Si no hay tantos, tampoco se denuncian muchos de esos hechos. Pero sí preocupa el incremento de la violencia y los crímenes que tienen como víctimas a mujeres. Si les parece, tenemos unas placas muy breves para entender la problemática, para entender la historia y después hablarlo. Por ejemplo, Oriel Bryan, en julio de 1984, toda la familia de su ex marido y toda la familia estuvieron involucrados, este caso quedó impune. María Marta García Belsunce, el 27 de octubre de 2006, Carrascosa fue condenado a perpetua por este crimen. Rosana Galeano y Andrea Pajón, dos casos muy parecidos porque en ambas situaciones ya venían denunciando a sus parejas desde hacía bastante tiempo. Esto es lo que está ocurriendo. Una situación grave, cada vez más grave, y si se suma lo que estábamos diciendo recién, que en la Argentina, como en otros países, existe la cultura, la mala cultura, de no denunciar. Muchos hechos de violencia familiar no se denuncian. Claro, eso es fundamental. No se denuncian, a ver, perdón, porque la mujer no se anima o porque tampoco las autoridades están receptivas para que una mujer vaya a denunciar. Esto lo puede explicar seguramente Beatriz, pero hay de todo un poco. Creo, ¿no? Es multicausal justamente. Una de las razones es que muchos no creen en la justicia y en las denuncias, y otros también hay un fenómeno que se da en las parejas violentas, que no es solamente violencia que termina en crimen, a veces es la violencia psíquica, donde va menoscabando la autoestima de la persona y donde va sintiendo que no vale la pena su vida también, no se cuida suficiente, se va aislando de toda la gente que la puede aconsejar bien. Es como que es parte de la pareja tóxica, ¿no? Donde la van manipulando. Son generalmente hombres muy manipuladores y donde sienten que pueden con la víctima de alguna manera. Y con esta violencia verbal le van haciendo sentir que ellos son necesarios. Entonces tienen temor a quedarse solas, que sin él no pueden. Van preparando el terreno. Y aparte el tema de la justicia. Un ejemplo de lo que está diciendo usted. El caso Galeano. Esperen, porque el tema da para mucho más. Sí. Vamos con los títulos de 9:30 y seguimos charlando del tema de la violencia de género. Y volvemos con la cuestión de la violencia de género, ¿no? Esto que parece ser mucho más habitual de lo que sabemos, Beatriz, ¿no? Sí, es mucho más habitual y bueno, yo hacía hincapié mucho en la violencia psíquica y en este menoscabo de la autoestima. Y aparte hay un fenómeno que se da como una especie de luna de miel en estas parejas y donde por eso muchas veces se detiene el tema de la denuncia. Cuando, digamos, el victimario siente que puede llegar a ver algo, empieza a mostrar ese arrepentimiento, esa cuestión de que no vuelvo a hacerlo, esa especie de seducción mutua y ese encuentro cercano nuevamente de la pareja y uno vuelve a creer en esta misma persona. Por eso no lo denuncia. Por eso no lo denuncia. A propósito, usted mencionaba lo que es la violencia psicológica. Leyendo por allí el informe, alguna vez el informe de los peritos del caso Arce, el caso Galeano, que trabajaron con una autopsia psicológica a la víctima y un perfil psicológico del victimario, ellos contaban claramente que Rosana Galeano fue víctima de una violencia psicológica permanente, que le tenía pánico. Por eso. Pero cuando ella se va de su casa, se separa y tiene una nueva pareja, allí lo enfrenta. Claro. Ahí recién lo enfrenta. Porque empezó a creer en sí misma nuevamente y a levantar la autoestima, entonces ahí tiene la fuerza y la energía. Lo que pasa es que estos manipuladores van separando al otro de sus hábitos, de su entorno, entonces esto le da más calidad a la violencia. ¿Qué es lo que pasa para que esta violencia psicológica, violencia doméstica termine en un homicidio? ¿Cuál es el paso? Bueno, acá ya hay otra argumentación porque ya hay una, hay una base más psicopática y donde puede realmente
es distinto un asesino que un violento que puede darle una paliza a alguien. No digo estoy minimizando, pero claro. se puede empezar, pero hay gente que llega hasta ese punto porque es solamente un neto manipulador. El tema es cuando llega al extremo. Yo llamo pareja tóxica y boxeadora a toda pareja que tiene tendencia a vivir entre, digamos, permanentemente en queja y en discusiones permanentes. Pero para eso hay una base en la cual tiene que haber una base asesina, y sobre todo cuando uno tiene tiempo para maquinar una cuestión, o cuando hay herencias de por medio, o cuando hay un tema económico. Ya hay gente que hace una pareja ya calculando eso, es diferente también. Todas estas causas juntas se pueden dar, porque tampoco la audiencia puede pensar que todos los hombres violentos pueden llegar al asesinato. Pero hay mucho, a ver, está clarísimo el concepto de que no todos los hombres violentos derivan necesariamente del asesinato. De hecho no, gracias a Dios. Pero también es verdad que la violencia familiar está subcontada. Está, digo, no se revela todo por vergüenza de la mujer, por vergüenza frente a los amigos, a la propia familia, a los padres de la esposa. Digo, hay mucha más violencia familiar. Hay entornos, hay muchas parejas que parecen muy buenas, muy felices, pero y hay puertas adentro, hay una violencia muy fuerte, y es justamente las más... Por eso es importante el tema de la denuncia. Gracias, Beatriz. Bueno, un gusto.